Muy buenos días a todas. Es la primera vez que me toca compartir una semana de reflexión con ustedes. Quisiera hacer una introducción a esta semana en la que reflexionaremos sobre la cristología contextual. Estamos en un momento en el que la visión del mundo y la manera de entender la realidad han cambiado de manera significativa. Sin embargo, nuestra manera de concebir la fe sigue siendo la misma que hace años. Hemos cambiado de paradigma a nivel social. Hemos pasado de una época a otra. No se trata de una época de cambios, sino realmente de un cambio de época, en opinión de la mayoría. Hemos pasado de una uniformidad católica en la que todos éramos prácticamente católicos en la sociedad a una pluralidad agnóstica. Hemos pasado de pensar que todo dependía de la esfera divina, que todo dependía de Dios, a concebir una autonomía de las cosas y de las realidades temporales que hacen que, digamos, que Dios no nos haga falta como nos hacía hace algunos años o algunos milenios incluso. Hemos pasado de los grandes relatos y narrativas universales a esta fragmentación del mundo de la experiencia que nos hace quizá pensar que todo es relativo, que no hay verdades ni valores absolutos que puedan ser asumidos por todos. Hemos pasado de una moral universal, uniforme, a una serie de dilemas éticos en los que no terminamos de ponernos de acuerdo acerca de su solución. Hemos pasado de sociedades rurales que se movían por ritmos bastante acompasados, pausados, a este estrés desaforado de nuestras grandes ciudades. O sea, realmente los cambios que hemos vivido, que hemos muchas veces sufrido, son enormes, ¿no? Ante esta realidad cambiante, ante este cambio de época, la Iglesia y la vida consagrada tienen que hacer un verdadero esfuerzo hermenéutico para actualizar la fe. Dice un documento de la Iglesia que la Iglesia misma está llamada a ser una comunidad hermenéutica, es decir, una comunidad en el seno de la cual existe el compromiso de volver a examinar, a interpretar los textos, los símbolos, las prácticas existentes. Una comunidad hermenéutica tiene también la tarea de superar malentendidos, controversias, divisiones, discernir los peligros, resolver los conflictos, impedir los cismas que provocan interpretaciones contradictorias de la fe cristiana. También hay que tener en cuenta las necesidades del pueblo de Dios. En las situaciones siempre cambiantes de una vida de fe, de testimonio, ¿no? Digamos que como comunidad hermenéutica, la Iglesia se compromete ella misma a ser continuamente interpelada por la palabra de Dios, que es la fuente de toda interpretación. Esta interpretación, esta actualización de la fe, este esfuerzo hermenéutico, es tarea desde luego de toda la Iglesia, teólogos, teólogas, pueblo de Dios, magisterio, vida consagrada. Juntos hemos de estar en este continuo esfuerzo por actualizar nuestra fe. Pues en este contexto de esforzarnos por actualizar nuestra fe, qué duda cabe que la cristología es un tema central, es el eje de nuestra experiencia cristiana. Nos llamamos cristianos porque somos seguidores de Jesús en Cristo. Y por lo tanto hemos de revisar la manera como concebimos
a Jesús. ¿Qué imágenes, qué ideas, qué discurso teológico tenemos acerca de Jesús crucificado y resucitado? Por eso podemos decir que nuestra cristología ha de actualizarse también. Si la manera de entender la realidad ha cambiado tanto, también ha de cambiar la forma de concebir nuestra fe, ¿no? Estamos invitadas a pasar de una cristología más ontológica, en la que nos preocupamos por comprender lógicamente quién es Jesucristo, a una cristología más narrativa, más experiencial, en la que acojamos el misterio, quizá con menos racionalismo y con más experiencia existencial de estarnos encontrando con alguien vivo, con alguien presente, con alguien que camina junto con nosotros. Estamos invitadas a narrar lo de Jesús en un lenguaje adecuado a nuestros días, y esto es tarea de todos nosotros. La invitación, pues, en esta semana es a profundizar teológicamente la pregunta que Jesús mismo un día hizo a sus discípulos y discípulas. Les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Esta es la gran pregunta que guiará nuestro curso. ¿Tú quién dices que es Jesús? Esta aproximación nuestra será, pues, una aproximación que nos ayude a expresar la dimensión de la fe en Jesús liberador, como compañero de viaje, para un mundo que sufre violencia, un compañero con frecuencia invisible, pero próximo, que nos ha dejado una herencia incorruptible. Jesús un día nos dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. No se turben, no tengan miedo en este mundo tan violento, en esta realidad tan sufriente. Pues dejémonos acompañar por Jesús y acompañarlo a Él en el camino de su vida. Se trata de considerar lo que tradicionalmente llamamos sus misterios, sus momentos existenciales cumbre, para descubrir en esos misterios un itinerario espiritual para llegar a ser nosotros mismos, a semejanza de Jesús, personas libres, plenas, felices. Nuestra aproximación, en primer lugar, quiere acercarse con una mirada desde abajo al Jesús, al misterio de Jesús, tal y como nos lo transmiten los evangelios. Digamos que queremos recuperar la experiencia espiritual del Jesús terreno. En segundo lugar, queremos recuperar la fe en el Jesús resucitado, la fe que nos transmite la Iglesia, sobre todo en el origen de la tradición, en la teología patrística, centrándonos en dos padres de la Iglesia, de la teología prenicena, que nos dicen, pues que nos transmiten una cristología enormemente creativa: Ireneo de León y Orígenes de Alejandría. Dejándonos iluminar por ellos, queremos descubrir a ese Cristo interior que habita dentro de nosotros. Queremos nosotros mismos, junto con Jesús de Nazaret, ser otros Cristos. De manera que nuestra aproximación tendrá tres miradas. La primera, una mirada desde abajo al Jesús terreno y, por supuesto, al Jesús resucitado con el que se encontraran los primeros discípulos. Una mirada desde arriba a la tradición de la Iglesia tal como nos la transmiten Ireneo de León y Orígenes de Alejandría. Y una mirada desde adentro,
a nuestra propia experiencia espiritual del resucitado, que nos ayude a hacer el mismo camino espiritual que emprendió Jesús. Se trata pues de recorrer el camino que nos abrió Jesús. Y para ello iremos abordando los que tradicionalmente llamamos los misterios de su vida, en esta triple mirada, desde abajo, desde arriba, desde adentro, para encontrar en el camino espiritual de Jesús un camino también para que nosotras podamos acompañar a nuestros formandos en este encuentro con Jesús resucitado. Así que nuestro itinerario pues es primero abordar el nacimiento, Dios es nuestra carne, el nacimiento de Jesús. En segundo lugar, abordar el bautismo y contemplar nuestro horizonte de ser personas amadas, ungidas. Las tentaciones como una experiencia vital en la experiencia de Jesús. Somos seres vivientes, somos seres deseantes y por lo tanto seres tentados. Experimentar también el misterio de la libertad de Jesús, con la libertad con la que se movió durante toda su vida pública y su predicación, puesto que para ser libres nos ha liberado Jesús. Veremos el misterio de la transfiguración, que así como las tentaciones nos revela toda la vida de Jesús, todo su misterio desde el plano de su luz, traspasados de nosotros mismos por esa luz. Veremos también la decisión difícil de Jesús de subir a Jerusalén y cómo estamos también nosotros invitados a soltar, a vaciarnos, a confiar. Veremos la pasión y la muerte en el contexto de la vida entera de Jesús y nuestra realidad de ser seres agrietados, porosos, lábiles. Y por último, el gran misterio, que lo cambió todo, el misterio de la resurrección de Jesús. Y la invitación que nos hace este misterio de nacer de nuevo, de pasar a la otra orilla. Ese es nuestro itinerario espiritual, ¿no? Y pues la metodología que seguiremos durante esta semana será, en primer lugar, leer. Se les invita a todas a conseguir el libro de mi autoría, que se llama Con Jesús de Nazaret ser otros Cristos, que está en editorial Verbo Divino, publicado en el 2013. Ojalá lo puedan conseguir todas y leer, o por lo menos leer algunos capítulos y ayudarse de las fichas de lectura y de las presentaciones gráficas que ya tienen en la plataforma y que condensan el contenido de estos capítulos. Es muy importante la lectura, dado que será nuestra base, la base de nuestra reflexión. También se trata de apropiarse de la lectura respondiendo personalmente a las preguntas que se sugieren en las fichas de lectura, ¿no? Tendremos 2 sesiones síncronas. Ojalá puedan ustedes conectarse unos minutos antes y durante la sesión participar activamente, ¿no? En la primera sesión, que será el día martes, revisaremos los misterios del bautismo, de las tentaciones y de la predicación. Y en la segunda sesión, que será el día jueves, revisaremos los misterios de la transfiguración, de la subida a Jerusalén, de la pasión y la muerte y la resurrección. No se preocupen si no pueden leer todo el libro en 2 días, ni mucho menos, no se trata de eso, pero sí revisar las fichas de lectura o las presentaciones, como para tener una idea de por dónde va la reflexión sobre esos misterios de Jesús. Y lo que haremos será, en las sesiones síncronas, pues yo haré una síntesis del contenido de esos misterios y después iré abriendo la reflexión para que podamos en las preguntas, con ayuda de las preguntas que se sugieran en la misma reflexión, pues ir
compartiendo nuestra experiencia de Jesús resucitado. Eso es lo más importante, que llevemos lo aprendido a la vida, que esto nos ayude a revisar, a recuperar, a poner palabra a nuestra propia experiencia de encuentro con el resucitado. Eso es lo más valioso y eso es lo que seguramente todos, todas nosotros tenemos muy vivo y llevamos muy en el corazón. Pues me da muchísimo gusto compartir esta semana con todas vosotras. Ojalá sea una experiencia enriquecedora para todas. Muy buenos días.